Policía, Ciudad de México. Muchas gracias, oficial García, por el puntual reporte. Son las 7:15, que no se le haga tarde. Y cambiando un poco de tema y para hacer un recorrido histórico de la bandera a través de los años, nos acompaña el maestro David Guerrero, quien es director de difusión y divulgación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, maestro. Paulina, buenos días a tu auditorio. Gracias. Coméntanos, ¿cuántas banderas mexicanas hay? ¿Cuál fue la primera en la historia de México? Sí, bueno, esa pregunta es difícil porque todos los componentes de la bandera y en general del himno nacional tienen una historia que se proyecta más allá de la existencia de propio México como país independiente. Te pongo de relieve que el tema central del escudo nacional mexicano parte de un hito fundacional en 1325, la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan, y a esta fecha han transcurrido 691 años. Las primeras banderas podrían datarse desde tiempos de la conquista, incluso desde tiempos precolombinos, pero digamos que la primera bandera tricolor tuvo lugar o se utilizó por primera vez en 1821, cuando los generales Agustín de Iturbide, por parte del bando realista, y el general insurgente Vicente Guerrero acordaron la pacificación del país a través de la suscripción del respaldo al Plan de Iguala que se dio a conocer en la villa de Iguala, en el actual estado de Guerrero, un 24 de febrero de 1821. Entonces, ¿aproximadamente de cuántas banderas estamos hablando? Toda vez que en el siglo XIX no había una reglamentación que especificara las características de la bandera y o del escudo nacional, había muchas banderas. Cada corporación militar, cada entidad federal, bueno, pues elaboraba la bandera con los rasgos esenciales que la caracterizan, como todas las mexicanas y los mexicanos sabemos. Es una bandera rectangular con 3 colores, verde, blanco y rojo, dispuestos de manera vertical. En el blanco el escudo nacional, pero sujeto a eso había una cantidad impresionante de variables. Solo hasta 1968 y la siguiente ley de 1984 reglamentan los símbolos nacionales. Maestro, ¿cómo ha ido cambiando el escudo nacional? De repente lo vemos el águila volteada del lado izquierdo, lado derecho, algunas veces aparece con alguna corona. Sí, la primera bandera tricolor mexicana corresponde a la del ejército trigarante, que no tenía las franjas en vertical, sino en perpendicular, y tenían un significado distinto, representaban la independencia, la religión y la unión. Posteriormente se transforma esto, pero te puedo comentar que desde los ejércitos de José María Morelos en el periodo de la independencia nacional comenzó a utilizarse como símbolo del escudo un águila real, de la especie real, no coronada, con una serpiente en el pico y posada justamente sobre un opal. Es muy interesante ver cómo desde los tiempos de la independencia, desde los tiempos del generalísimo Morelos, comenzó a utilizarse esa imagen del águila como símbolo de identidad de los mexicanos. Vicente Guerrero incluso pide en alguna ocasión que se modifique y vemos el águila solamente montada sobre un pie. ¿Esto tiene algún significado, maestro? Son formas estilísticas de representar, como te comentaba, ese mito de carácter prehispánico. A través del tiempo se ha representado al águila de diferentes lados, mirando hacia la izquierda, hacia la derecha, de frente, con las alas abiertas, y bueno, pues ahora como la conocemos, que es más bien de perfil y estilizada, de acuerdo pues con el gusto, con el estilo de siglo XX que ahora nosotros también reproducimos y desde luego honramos. ¿Qué coincidencias o por qué se asemejan los colores a la bandera de Italia? Muchos países utilizan colores similares. La heráldica tiene una tradición muy larga y bueno, pues los colores simbolizan ciertos valores. Por supuesto, para México el verde simboliza la independencia, la patria, el blanco ahora lo identificamos como símbolo de paz y el rojo como vínculo de unión de los mexicanos, pero no tiene que ver, son historias diferentes las de Italia y las de México. De hecho, recordar al público,
Solamente hasta 1870, finales del siglo XIX, se consolida Italia como Estado-nación, mientras que México surge a la vida independiente en 1821. Sin duda, maestro, no nada más la bandera mexicana, hay que recordar el escudo, también tenemos el himno nacional. ¿Qué debemos recordar todos los mexicanos en el marco de este día patriótico, 24 de febrero, Día de la Bandera? Sí, bueno, los tres símbolos nacionales están revestidos de una profunda historia. No solamente se consolidaron, se conformaron a lo largo de los siglos XIX y XX, también nos identifican como mexicanos. Hay usos cotidianos de los símbolos nacionales, los vemos en las plazas, en las escuelas, en los espacios públicos, también en la moneda acuñada, en la documentación oficial, lo vemos en las fiestas patrias y en los torneos deportivos. Nos enorgullece, nos debe enorgullecer como mexicanas y mexicanos conservar, atender y honrarle el respeto debido a estos símbolos nacionales, porque es lo que nos identifica respecto a los otros habitantes de este planeta. Maestro, vemos muchas ocasiones en que la bandera, el escudo nacional no se utilizan de manera correcta. ¿Cuál es el uso que se les debe dar a estos símbolos patrios? Bueno, el uso de los símbolos patrios, que son el escudo, la bandera y el himno nacional, están reglamentados por una ley que fue publicada en Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984. Ahí se indican las características que deben tener, los usos que se le deben dar, el protocolo y las fechas cívicas. Entonces, bueno, no solamente por conocimiento de la ley, sino también pues por el sentido común se les debe tener siempre respeto, porque es lo que nos identifica como un país que defiende nuestras libertades y nuestras garantías. Muchas gracias, maestro David Guerrero, director de Difusión y Divulgación del INER. Que tenga excelente día. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la gente que nos ve. Nos vamos al otro lado del estudio con mi compañero Marco Antonio Silva, quien ya nos tiene preparado lo mejor del mundo del espectáculo.